Miré la cuenta bancaria de mi padre y vi casi 600 millones de dólares en ella. Pensé que este dinero es todo mío ahora. Ya no te necesito después de que mi amable suegro falleciera. Todavía estaba de luto cuando mi esposo llegó. Y casualmente me deja caer la noticia de que quería divorciarse. Resulta que solo estaba mostrando sus verdaderos colores después de conseguir la herencia de 600 millones de dólares de su padre. Me vio como nada más que un 8TM esperando que papá falleciera. Para que pudiera vivir una vida lujosa sin tener que trabajar. Había visto destellos de su verdadera naturaleza antes, pero nunca me di cuenta de que era tan horrible antes de darme cuenta. Estaba apretando los puños enojado conmigo mismo por haber sido engañado en este matrimonio. Podía aceptar ser engañado, pero no soportaba que hablara mal de mi amable suegro. Bien, dije, pásame esos papeles del divorcio. Le arrebaté los papeles a mi marido, se los firmé rápido y se los tiré de vuelta. Está bien, el resto depende de ti. Le dije que sí. Déjamelo a mí, respondió con aire de suficiencia. Se ofreció a enviar mis pertenencias y pasé junto a él fuera de la sala y salí de la casa. Sabía que mi esposo se arrepentiría de divorciarse de mí. Efectivamente, me llamó más tarde, entrando en pánico cuando le expliqué eso. Los 600 millones de dólares fueron solo una fantasía. Mi nombre es Mary, tengo 45 años y trabajo en ventas. Mi esposo John también tiene 45 años y solía trabajar en ventas, pero ahora se queda en casa. Hay una historia detrás del convirtiéndose en ama de casa, pero para explicar que debería comenzar con mi primer marido. Este es mi segundo matrimonio. Mi primer marido murió en un accidente de trabajo hace 5 años, dejándome viuda. Entre el seguro de vida y la indemnización por despido recibí alrededor de $600,000 desde que mi primer matrimonio ocurrió más tarde. Cuando tenía 33 años no tuve hijos. Heredé el dinero junto con mis ex-suegros, pero me dijeron que tenemos casi 82 años y no nos queda mucho tiempo, así que no lo necesitamos. No podía aceptar eso y decidí darle el dinero a mi excuñado y su esposa que viven con mis ex-suegros. Sin embargo, también dijeron que no necesitamos mucho ya que era el dinero de mi hermano. Deberían usarlo para que ellos. Al final solo tomé una pequeña porción del dinero después de pagar una cantidad significativa en impuestos a la herencia. La mayor parte del dinero terminó conmigo. Combinado con nuestros ahorros y el hecho de que tenía un trabajo, me puse bastante bien a la edad de 41 años. Pero incluso con todo eso, sentado solo en casa y mirando los números de mi cuenta bancaria, me sentí vacío. Cuando llegué a casa del trabajo, no había nadie allí y nadie jamás estaría allí. La cama a mi lado permaneció perfectamente hecha tal como estaba antes de irme. Para dormir, la peor parte fue cuando accidentalmente preparé el desayuno para dos. Mientras le daba un mordisco a la segunda tostada pensé que esto debe ser lo que se siente al tener un agujero en el corazón. Realmente quería tomarme un tiempo libre, pero no tenía que seguir trabajando, así que volví a mi trabajo con este vacío dentro de mí, sintiendo constantemente una sensación de vacío. Quería desesperadamente que alguien me escuchara y ese alguien resultó ser mi esposo actual. Cuando le conté sobre la muerte de mi esposo y como tuve que tomarme un tiempo libre por eso, dijo: «Perdón por cualquier inconveniente». Respondí rápidamente que no fue ningún inconveniente. Además, su esposo fue un hombre afortunado de tener a alguien que se preocupara tanto por él, estoy seguro. Él estaba muy feliz y luego compartió un poco sobre sí mismo diciendo que para mí soy terrible en las relaciones, incluso cuando salgo con alguien me abandonan rápidamente. Sé que es por mi personalidad descuidada, pero parece difícil cambiar quién eres. Mi esposo y yo éramos conocidos de negocios antes de conocernos mejor. Sabía que él era una persona alegre, así que cuando visité su empresa terminé contándole todo. Normalmente, a cualquiera le parecería una historia tan oscura y pesada, pero él escuchó en silencio y luego me animó con algunos chistes alegres. Sus palabras y su sonrisa parecieron llenar un poco el vacío en mi corazón. Continuó escuchando mis historias y comenzamos a reunirnos fuera del trabajo. Un día, mientras estábamos hablando, accidentalmente se me cayó un recibo y él dijo en broma: «Vaya, mi billetera tiene el doble de monedas». Se te cayó un recibo y ambos nos reímos. Necesito organizarlo, pero fue una molestia cuando intentó pagar en una tienda. Los recibos comenzaron a caerse mientras sacaba algo de efectivo. Recogí los recibos y se los devolví y él los metió de nuevo en su billetera quejándose de las monedas. Parecía que los recibos también hacían que su billetera fuera voluminosa. «Eres como un niño, John». Bromeé porque tengo 45. «¿Sabes?», respondió. Justo cuando dijo que fue un poco descuidado, pero al verlo sentí que el agujero en mi corazón comenzaba a cerrarse lentamente. Seguimos reuniéndonos en privado y un año después me dijo que sentía algo por mí. Solo había pasado un año desde que falleció mi anterior esposo. Me alejé, así que estaba desgarrada, pero sentí que mi difunto esposo me decía que no te quedes estancada, sigue adelante, así que decidí comenzar a salir con John. La gente que nos rodeaba tenía sus opiniones, pero tomar esa importante decisión me ayudó a comenzar a sanar. Sin embargo, solo un mes después, John me dio una preocupación aún mayor y me pidió que tomara una decisión increíblemente importante. ¿No deberíamos casarnos dada nuestra edad? Es mejor decidir más temprano que tarde.
Esta vez no podía escuchar la voz de mi difunto esposo guiándome. Sentí que él me estaba diciendo que confiara en mi propia intuición y siguiera adelante, así que decidí casarme con John. Está bien, casémonos. Dije, sorprendiéndome incluso a mí mismo con lo rápido que tomé esa decisión. Probablemente era la personalidad de J la que se me estaba pegando. Empecé a pensar que un poco de falta de caridad no fue tan malo si me hiciera más positivo al mismo tiempo. Aprendí de John que demasiado descuido podría ser problemático. Espera, ¿vive con tu papá? Le pregunté. Sí, hace poco se enfermó y necesita ayuda con la vida diaria. Seguí trabajando después de los 73 años pensando que todavía era joven y ahora pasó esto. ¿Qué pasa con tu mamá? ¿Lo está ayudando? ¿No lo mencioné? Mi mamá no está cerca. Mis padres se divorciaron cuando yo era joven y no la he visto desde que esto es. Primero lo escuché, lo siento, no te enojes, pero es un tema difícil de mencionar cuando aún no estábamos seguros de casarnos, ¿verdad? Pensé en decírtelo más tarde, incluso si postergaste hablar de vivir juntos. Podría haberme hablado de tus padres. Habría sabido que vivir juntos podría ser una opción. Bueno, no nos preocupemos por las cosas pequeñas, solo conoce a mi papá y luego decide si estás de acuerdo con vivir juntos y si digo que no puedo vivir. Con él lo resolveremos entonces, John dijo con una sonrisa, pero yo no pude devolverle la sonrisa. No planeo decirte que no quiero casarme contigo solo porque no quiero vivir juntos. Solo deseo que él. Me había dicho las cosas importantes antes, pensé que ser descuidado no era tan malo, pero ahora veo que no es algo bueno. Después de todo, al final acepté conocer a su padre como sugirió John, entonces comencé a entender lo que quería decir con cosas pequeñas. Tu casa es bastante grande. Dije solo un poco, solo somos papá y yo, así que tenemos algunas habitaciones adicionales. Si te mudas, puedes usar cualquiera de las habitaciones libres. John respondió que estaba a punto de conocer a su padre por primera vez, así que fui un poco nervioso ignorando mis sentimientos. John abrió la puerta y caminó hacia la puerta principal. Su casa tenía 3 pisos de altura, un poco más grande que las casas vecinas. Vivir allí solo con ellos dos parecía bastante lujoso. Eso es lo que pensé, pero JN parecía insatisfecho. Papá, tan tacaño. Debería haber construido una casa más grande, murmuró para sí mismo, pero estaba demasiado nervioso por conocer a su padre para confirmar lo que dijo. Papá, la traje, ella es Mary John, dijo mucho gusto en conocerte. Dije perdón por saludarte desde la cama, ha sido difícil mudarme. Últimamente su padre respondió por favor no te esfuerces. Dije que el padre de John se levantó con la ayuda de John. No estaba postrado en cama y parecía que podía levantarse y caminar lentamente con un poco de ayuda para poder arreglárselas con algo de ayuda a pesar de su estado físico. Los problemas de su padre parecían más agudos de lo que esperaba, así que Mary, usted está en ventas de equipos de oficina con el cambio a oficina sin papel, vender el hardware debe ser cada vez más difícil, ¿verdad? Su padre preguntó que sí, las ventas de equipos en toda la industria han estado disminuyendo durante aproximadamente 11 años, por lo que todos se están concentrando sobre nuevos servicios o expansión comercial. Respondí considerando que el mercado interno de equipos está casi saturado, es necesario buscar países donde todavía hay demanda de nuevos servicios, la integración podría ser el camino a seguir. Creo que hay algo llamado MPS, ¿verdad? Dijo. Me olvidé por completo de que estaba hablando con mi futuro suegro. La conversación fluyó tan naturalmente hacia el trabajo que cambié el modo de trabajo. Su padre tampoco insistió demasiado en el tema del matrimonio. Probablemente estaba siendo considerado con mis sentimientos después de unos minutos de conversación me encontré respetándolo. Empecé a entender por qué John llamaba cosas pequeñas a vivir juntos. Probablemente sabía que no me opondría a vivir con su padre. Aproximadamente 30 minutos después de nuestra conversación, su padre dijo que me estaba empezando a doler la espalda. Lamento cortar esta breve Mary, pero necesito descansar, por favor cuida a John, es un gran charlatán, seguro que lo haré. He respondido, seguro que fue la respuesta correcta. Su padre pareció interrumpir la conversación para evitar agobiarme. Quería hablar más, pero no lo hice. No quiero cansarlo sintiéndome un poco decepcionado. Me fui con John en el camino de regreso. John me contó más sobre su papá. Papá es un emprendedor en serie. John dijo que dijo una serie. Lo que le pregunté a un emprendedor en serie. Él inicia empresas, las hace crecer y luego las vende. Lo hice varias veces y John explicó que puedes comprar y vender empresas así. Me sorprendió, bueno, sí, vender una empresa implica millones de dólares. Iniciar y hacer crecer una empresa también necesita mucho dinero, por lo que la venta no es solo una ganancia, pero aún así papá es bonito. Rico, simplemente no le gusta gastar, podría construir una mansión que lo dejaría boquiabierto, pero no lo hace. John dijo, ¿no sabes mucho sobre su trabajo? Le pregunté. No habla mucho sobre trabajo o dinero.
Nunca me contrató para sus empresas o me enseñó a ganar dinero viviendo en casa. Es la única forma en que me mima. Si tiene tanto dinero podría mimarme un poco más. ¿No crees que John respondió que tu papá probablemente tenga sus razones? Parece que su padre era una persona bastante impresionante. Tenía sentido que John se sintiera eclipsado por él dado lo increíble que es su padre. Probablemente John fue comparado mucho con él, así que es comprensible que tuviera algunas quejas. Por cierto, ¿por qué tu madre? Dejar a tu papá parece tan amable que es difícil imaginar que su matrimonio no funcione. Le pregunté a mamá. Gastó mucho y quería una vida fácil después del divorcio. La gente solo vino detrás del dinero de papá, así que decidió no volver a casarse nunca más. Se concentró en el trabajo. Con eso mucho dinero podría haber gastado un poco. ¿No crees que respondió John? No creo en gastar dinero solo porque lo tienes. Dije, por lo que John me dijo, parecía que su madre dependía del dinero de su padre, así que no pude estar de acuerdo con John sobre este punto, pero creo que sus palabras surgieron de sentirse inadecuado en comparación con su padre. Más tarde hablé con John sobre vivir con su padre. Su padre actualmente depende de JN para recibir ayuda y también recibe ayuda de un ayudante a domicilio cuando JN está en el trabajo. Pensé que mi esposo y yo continuaríamos trabajando mientras recibíamos ayuda de un asistente doméstico para cuidar a mi suegro. Sin embargo, John me sorprendió con una idea diferente. Quiero dejar mi trabajo y cuidar a papá. John dijo, ¿dejaste tu trabajo? Me sorprendió que papá sea una persona tan increíble. Siento que no he hecho nada por él en todo este tiempo, así que de ahora en adelante quiero apoyarlo sin depender de un cuidador. Seré como un ama de casa. JN me explicó. También me encargo de la casa. John dijo, ¿estás seguro de que no te arrepentirás de haber dejado tu trabajo? Le pregunté, me arrepentiría de no haber hecho nada más por papá. ¿Puedo volver a trabajar después de que él se haya ido? Respondió con una pequeña sonrisa. Esa broma no es gracioso, dije sintiéndome preocupada. Pensé que mi esposo podría estar resentido con su padre, pero resultó que no era el caso. A pesar de todo, él realmente se preocupaba por su padre. Si vas a ser ama de casa, será mejor que hagas las tareas del hogar adecuadamente. Te advertí que lo dejaras a mí, me dijo John inflando su pecho con confianza, ya que mi suegro cubriría sus propios gastos y mis ingresos serían suficientes para los dos. Decidí dejarle las tareas del hogar a mi esposo cuando nos casamos y empezamos a vivir juntos. Todo salió según lo planeado. Yo trabajé y John se hizo cargo de la casa. Él manejaba las tareas del hogar, manejaba las finanzas y apoyaba a su padre cuando intentaba ayudar. Él decía, ¿estás cansado del trabajo? Yo me encargaré de las cosas de la casa. Tú descansas. Mi padre, mi suegro, a veces fruncía el ceño cuando veía a John haciendo las tareas del hogar. Un mes después de que empezáramos a vivir juntos, John comenzó a aflojar en la casa. ¿Tareas? ¿Estás durmiendo en el sofá otra vez? Has estado ahí todo el día, ¿no? Pregunté. De ninguna manera. Fui al refrigerador cuando tenía sed y al baño también, dijo John tratando de defenderse. Eso no es lo que quiero decir sobre la cena. ¿Fuiste de compras? Le pregunté. Que la cena estaba lista. No te preocupes, él respondió. Miré a la cocina pero no había señales de que estuviera cocinando. Todo lo que vi fue un recipiente vacío en la mesa del comedor. Estaba claro que había estado perezoso todo el día. A partir de esto me di cuenta de lo que John quería decir con la cena en el momento perfecto. Sonó el intercomunicador y John agarró su billetera y se dirigió a la puerta. Estaba demasiado aturdido para decir algo. John solo había manejado las tareas del hogar con diligencia durante las primeras 3 semanas, después de eso dejó de hacerlo gradualmente. Cualquier cosa y terminé cocinando, limpiando y lavando la ropa. Es típico que alguien con una personalidad descuidada comience fuerte y luego rápidamente se afloje atrapado en la emoción de casarse. No había previsto esto, mi suegro, por otro lado. La mano debe haberlo predicho desde el principio y es por eso que frunció el ceño cuando vio a John haciendo las tareas del hogar mientras mi esposo comenzaba a cumplir con sus deberes. Mi suegro comenzó a disculparse conmigo diciendo que ese niño es tan descuidado. Lo siento mucho, Mary. Esperaba que se volviera más responsable después de casarse, pero parece que solo te está causando problemas. Si se convierte en una carga, siéntete libre de echarlo. Yo no haría eso, realmente, está bien. Lo siento, intenté corregirlo. Pero él simplemente está bien, sabes que está bien, pero él no se olvida de ayudarte, ¿verdad? Le pregunté que no, él sí me ayuda al menos un poco. Respondí notando un ligero cambio en la expresión de mi suegro. Estaba claro que yo no estaba ignorando completamente a su padre, pero tampoco estaba haciendo un tercer trabajo. Aún así, mi suegro probablemente estaba restando importancia a la situación para evitar conflictos entre nosotros. Lo siento, dije que no, Mary, no necesitas disculparte con mi padre. Mi suegro respondió con solo una palabra: lo siento. Pareció entender lo que estaba sintiendo. Ambos nos disculpamos y hubo un poco de incomodidad entre nosotros. Para romper la tensión, mi suegro rápidamente cambió de tema con un tono más alegre. Oh, yo. Estoy haciendo una planificación para el final de la vida y necesito su ayuda. No confío en que John lo maneje. La planificación para el final de la vida no es tan negativo como parece.
Solo quiero evitar problemas más adelante. Lo tengo. Si hay algo que pueda hacer, lo haría. Estar feliz de ayudar a hablar sobre John nos hizo a ambos cautelosos, así que terminamos evitando las discusiones sobre él y las tareas domésticas. Era una forma incómoda de ser considerado, pero también hubo gestos reflexivos que me hicieron feliz. ¿Hay algo en casa conveniente para mi padre? La ley preguntó. En realidad no, pero el baño necesitaría algunos arreglos. Solo quería que revisaran el calentador de agua. Dije, pero mi comentario casual se convirtió en algo mucho más grande. Espera, ¿qué es esto? Exclamé cuando vi los cambios. Mi suegro se había puesto en contacto con un contratista que conocía y renovaron completamente el baño. No solo reemplazaron la bañera y la ducha, sino que las paredes y los pisos se rehicieron con revestimientos especiales para resistir la suciedad y el desagüe se rediseñó para facilitar la limpieza. Incluso instalaron un elevador de baño para ayudar a mi padre. Mis suegros entran fácilmente. Ahora puedo disfrutar de un baño agradable y limpio y es más fácil para mí entrar y salir. Dijo que era un uso extravagante del dinero y esto sucedió algunas veces en las que una pequeña solicitud se convirtió en una gran mejora. Aprendí a no pedirle pequeños favores a mi suegro a la ligera, pero mi esposo todavía lo llamaba tacaño. No podía entender cómo John podía verlo de esa manera dada la generosidad con la que su padre gastaba el dinero por curiosidad. Le pregunté a mi suegro. Leí sobre su gasto más extravagante. ¿Cuál es la cosa más lujosa que has hecho? Pregunté. Empecé una empresa de productos del mar en Alemania. Construí la oficina y la fábrica desde cero. Eso costó una fortuna. Una empresa en Alemania que es impresionante pero funcionó muy bien. Si no, lo hice porque quería, así que era más como un pasatiempo, porque los mariscos en Alemania eran porque era rentable. No tenía conocimientos ni conexiones y no pensaba en las ganancias. Alemania exporta muchos productos del mar y nosotros importamos. Me encantan los mariscos, así que pensé que podría ganar dinero y comer toda la comida que quisiera. Dijo luciendo más feliz de lo que nunca lo había visto. Debió haber disfrutado mucho ese momento, pero si solo quisiera mariscos, podría haberlos comprado. Por mucho que quisiera iniciar una empresa en el extranjero parecía extravagante. ¿Todas las personas exitosas piensan de esta manera? Es un mundo mucho más allá de la comprensión de una persona común y corriente como yo. Me hizo darme cuenta de que mi suegro no era tacaño, solo tenía cuidado. ¿Dónde gastar el dinero? Mi esposo simplemente no entendió. Ese día mi esposo irrumpió en la habitación de David y desahogó su frustración con nosotros dos. Escuchaste las peticiones de Mary pero no las mías. Estás hablando del baño, lo usas demasiado bien y desde entonces limpiar es más fácil. Ahora es de gran ayuda para ti como ama de casa, ¿verdad? Mary disfruta de un lindo baño y para mí es conveniente. Nadie pierde aquí. David respondió con calma. Mi esposo chasqueó la lengua con fuerza y salió furioso dando un portazo detrás de él. Lo siento mucho. Dije que está bien. Pero, ¿por qué no escuchas las peticiones de tu hijo? Le pregunté. Es como su madre. Cuando tiene dinero, lo gasta sin pensar. Incluso con mucho dinero, debes entender su valor y cómo usarlo. Sabiamente he intentado enseñarle eso muchas veces, pero sigue siendo el mismo David, dijo. Su expresión se volvió sombría. Desde ese día mi esposo se había vuelto aún más negligente. No solo dejó de hacer nada en la casa, sino que comenzó a causar problemas innecesarios. ¿Cuya motocicleta es que afuera la compraste? La motocicleta de nadie más estaría aquí. Le grité a mi esposo tan pronto como llegué a casa del trabajo, pero él simplemente pulió un palo de golf de apariencia costosa en la sala de estar y, sin siquiera mirarme, mi esposo había dejado de hacerlo. Las tareas del hogar y comenzó a comprar lo que quisiera. No me quejaría si estuviera gastando su propio dinero, pero estaba usando mi cuenta bancaria sin permiso. Papá te concede tus solicitudes, déjame tener un poco de lujo también, dijo tratando de justificar sus acciones. Al principio había sido diligente como ama de casa y no había visto su lado perezoso antes de casarnos. Parecía que había estado ocultando su verdadero yo antes del matrimonio. Me engañé completamente cuando nos casamos. Le dije a mi esposo: si mi salario no es suficiente para nuestros gastos de manutención, siéntete libre de usar el dinero en mi cuenta. Recuperé mi libreta de ahorros para que no pudiera usar el dinero sin mi permiso. Cuando lo revisé, vi que había gastado alrededor de $50,000 en solo 3 semanas. Una costosa lección de que no podía confiar en él. Naturalmente, pensé en divorciarme de él, pero no quería dejar a mi suegro a su cuidado, así que borré el divorcio de mi lista de opciones. Mi esposo pareció sentir que yo no se divorció de él y se volvió aún más arrogante. Oye, ¿no puedes volver a casa antes? He estado esperando la cena todo este tiempo, se quejó tratando el sofá de la sala como su nido personal y apenas se movía de allí. Por supuesto, no hacía tareas domésticas. En absoluto. ¿Qué significa ser ama de casa? Estaba empezando a perder la comprensión. Él había dicho que no quería depender de un asistente doméstico y que quería ser un buen hijo, pero terminó contratando a un cuidador nuevamente.
Honestamente, esto me siento mejor sabiendo que mi suegro no quedó en manos de mi marido perezoso. Decidí evitar a mi marido tanto como fuera posible pensando en dejar a los perros dormidos con esta mentalidad. El año pasó rápidamente y luego sucedió un evento importante tanto para mí como para mi esposo. Gracias por todo. Mi suegro falleció justo antes de cumplir 81 años. El tiempo que pasé con él fue corto pero increíblemente significativo para mí. Sentí como si hubiéramos pasado 11 años juntos. Incluso después del funeral no podía recuperarme. Y sentí un profundo vacío en mi corazón mientras estaba sentada en la sala perdida en el vacío. Mi esposo entró con una expresión alegre. Oye, divorciémonos, lo que esa sola palabra me sacó de mis días. Estaba agitando los papeles del divorcio en mi cara. No fue un malentendido ni una broma. Encontré la cuenta bancaria de papá. Adivina cuánto hay en ella. Casi 600 millones de dólares. Así que este dinero es todo mío. Ya no necesitas el cajero automático cuando papá colapsó hace un año. No quería lidiar con tomar cuidarlo, así que busqué una esposa. Pensé que serías una presa fácil ya que estabas sufriendo la pérdida de tu marido anterior. Ya veo, por eso tenías tanta prisa por casarte, eso es parte del problema, pero luego cambié mi estrategia. Heredaste dinero de tu difunto esposo, ¿cierto? Nunca hablaste de eso, pero pensé que su jubilación y su seguro serían sustanciales. Cuidé a papá mientras tú actuabas como cajero automático hasta que falleció, era más fácil que trabajar ahora que papá se fue. Estoy preparado para una vida lujosa con su herencia. ¿Crees que podrás salirte con la tuya? Pregunté sintiendo que la ira aumentaba. Por supuesto, soy su hijo, así que es natural que herede su riqueza. Trabajó hasta que colapsó y pensé. Viviría hasta los 87 años, pero murió antes de lo esperado, así que tuve suerte de que respondiera con aire de suficiencia. Me di cuenta de que estaba apretando los puños. Era mi culpa que me engañaran para casarme con él y podía aceptarlo, pero no podía perdonarlo. Hablando tan mal de mi amable suegro que estaba listo para darle un puñetazo sin importarme los problemas que podría causar más tarde, pero luego sentí que escuché la voz de mi suegro diciendo, mantén la calma, no había necesidad de hacerlo. Haz algo imprudente, ¿estás seguro de esto? Está bien, dame los papeles del divorcio. Dije. Le arrebaté los papeles a mi esposo. Lo firmé en el acto y se los devolví. Gracias por hacer esto fácil. Los presentaré mañana. Puedes tomar todos nuestros ahorros. Tengo 600 millones de dólares, así que toma todo lo que quieras de ese dinero para gastos menores, dijo claramente regodeándose. Está bien, entonces sí, déjamelo a mí. Archivaré los documentos y te enviaré tus cosas si quieres. Respondí caminando junto a él y saliendo de cuando salí de la casa, mi enojo comenzó a desvanecerse y sentí una ola de risa. Al levantarme, mi esposo pronto se arrepentiría de haberse divorciado de mí, que 600 millones de dólares eran solo una quimera, unos días después mientras me hospedaba en un hotel y buscaba un nuevo lugar para vivir. Mi exmarido me llamó. Oye, ¿qué diablos hiciste? Gritó. Instintivamente saqué el teléfono de mi oreja cuando empezó a gritar. Parecía confundido, así que necesitaba explicarle lo que estaba pasando. Puedo adivinar lo que pasó, pero, ¿por qué no lo dices? Me pregunté con calma cuando intenté retirar dinero de la cuenta de papá. Dijeron que este dinero no se puede retirar. ¿Qué está pasando? Debería haber 600 millones de dólares allí, dijo, su voz llena de frustración. Parece que no lo sabías ya que tu papá no. No te estropearé, nunca te interesaste por sus asuntos, ¿verdad? Y él nunca habló contigo sobre su trabajo. Le expliqué, basta de acertijos, hay dinero, ¿cierto? Exigió que sí, hay 600 millones de dólares, pero es una garantía, por lo que no puedes tocarlo. Le respondí que es una garantía. Preguntó con voz temblorosa, así es, el dinero está en la cuenta, pero es intocable como un pastel en el cielo. Además, ese dinero está a punto de usarse para pagar deudas, así que desaparecerá pronto. Le expliqué que estás bromeando, hay 600 millones de dólares y no puedo usar nada de eso. Su voz se hizo más tranquila cuando comenzó a entrar en pánico. Sabía que los 600 millones de dólares eran garantía porque sabía que los 600 millones de dólares se usaban como garantía porque ayudé con la planificación del final de la vida de mi suegro. Me había pedido que me encargara de las cosas si les pasaba algo desde que falleció. Iba a usar los 600 millones de dólares para saldar sus deudas, pero como mi ex de repente exigió el divorcio, le dejé el papeleo a él y le dije que se encargara del resto. ¿Qué hizo papá con los 600 millones que mi ex me pidió? Los usó para algo que amaba. Le respondí. ¿Qué significa eso? Preguntó confundido al tener más de 72 años. Papá decidió que su próximo trabajo sería el último y usó sus ahorros para algo que le gustaba, procesar mariscos y empresa de distribución en Alemania de la que siempre habló, confió la gestión a los locales y planeó disfrutar de su jubilación aquí, pero fue un gran fracaso y perdió casi todo cuando me lo contó.
Se rió diciendo que era natural ya que lo hizo sin cualquier conocimiento real, no se arrepentía de dónde gastó su dinero para iniciar esa empresa, pidió prestado $600 millones usando sus ahorros como garantía, pero se convirtió en deuda, así que planeó pagarla con otro trabajo. Parecía imposible, pero no lo creía. Incluso con la deuda, mantuvo suficiente dinero para su jubilación. En el mundo actual, donde muchos luchan durante la jubilación, es impresionante. Sin embargo, mientras solucionaba la empresa alemana, su salud empeoró cuando eso sucedió. Renegoció su plan de pago con el banco dado su largo historial de transacciones de alto valor. Confiaron en él, les dijo que si ya no puedo trabajar, tomen la garantía. Acordaron un periodo de gracia de 2 años después del cual la deuda se pagaría con la garantía. Si no podía trabajar, ese año terminó y es hora de saldar la deuda. Así que estos $600 millones son dinero para pagar la deuda y pronto serán cero. Mi ex preguntó con voz llena de sorpresa. ¿No encontraste otra cuenta bancaria? Debería haber una para gastos de subsistencia. Sí, encontré una con $80.000, eso es dinero. Puedes usarlo libremente, es tu herencia. $600 millones se convirtieron en $80,000 porque no se preparó más para su retiro. Mi ex se preguntó claramente sorprendido. A mí también me sorprendieron los $80,000, pero conociéndolo probablemente planeaba agregar más si era necesario. Parecía capaz de cualquier cosa y parece que aún no has revisado el testamento. Papá me dijo que me dejaría alrededor del 20%. Mi ex dijo que nos vamos a divorciar para que puedas impugnarlo por infringir tu herencia legítima, pero me gustaría honrar su herencia. Espero que estés de acuerdo con el 20%. Dije al notar que respiraba con dificultad. Pensó que obtendría $600 millones, pero la cantidad seguía reduciéndose y ahora estaba entrando en pánico. ¿Por qué desperdició tanto dinero? Podría haber comprado cualquier cosa con $600 millones. Mi ex gritó frustrado. Gritarme no cambiará nada. Él estaba más feliz cuando habló de ese momento, así que no se arrepintió de que era su dinero y lo usó. Planeaba pagar la deuda él mismo para que nadie pueda quejarse. Simplemente saltaste. Llegué a conclusiones y me adelanté. Respondí. ¿Por qué estás tan asustado? Pregunté. La verdad es que pensé que recibiría $600 millones, así que gasté todo mi dinero. Mi cuenta está vacía. Admitió, lo que en serio me sorprendió. Mi exmarido había estado gastando dinero que ni siquiera tenía. Ahora que estábamos divorciados ya no podía depender de mis ahorros y actualmente estaba desempleado. Finalmente entendí por qué estaba tan asustado. Aún así tienes un techo sobre tu cabeza y una casa, tan puedes reconstruir tu vida correctamente. Le sugerí que tengo casi 54 años desempleado y solo tengo unos pocos ahorros. ¿Qué me va a pasar? Por favor, ayúdame. Él me suplicó. ¿Tienes ahorros y un trabajo? No. ¿Por qué debería ayudar a un exmarido? Estás sufriendo las consecuencias de tus propias acciones, dije con firmeza. Por favor, hagamos como que el divorcio nunca sucedió, suplicó, pero ignoré su por favor y colgué el teléfono. Tener una personalidad descuidada definitivamente no es algo bueno. Con ese pensamiento volví a mirar listados de propiedades. Sorprendentemente, mi exmarido cumplió con el testamento y me dio $40,000 para la herencia de mi suegro, que compensó el dinero que me había quitado. Probablemente pensó que era demasiado problema preocuparse por $40,000 después de negociar con la situación de los $600 millones, aparentemente también comenzó a trabajar en ventas nuevamente, pero no parecía tomarlo en serio. El impacto de no recibir los $600 millones afectó su motivación, lo que le llevó a errores frecuentes. Después de un mes de luchar bajo las reprimendas de los supervisores más jóvenes, vio su cheque de pago y perdió la motivación comparándolo con los $600 millones que perdió. Renunció después de solo un mes y ahora es un trabajador a tiempo parcial que apenas gana lo suficiente para sobrevivir, pero con eso sus ahorros de $600,000 de hecho no aumentarán. Probablemente disminuirá. Me pregunto si está pensando en su jubilación. Cualquier problema en el que se meta ahora no es de mi incumbencia. Ya no hay cajero automático para él. Tendrá que trabajar duro. Alquilé un pequeño condominio y comencé a vivir solo. Los $40,000 de mi suegro en mi cuenta bancaria lo considero una especie de talismán, así que no pienso gastarlo. Al verlo en la cuenta siento que llevo un poco de mi suegro. Espíritu de trabajo conmigo, lo que me motiva. Hoy sacaré fuerzas de él y haré lo mejor que pueda en el trabajo.